A manera de resumen, les expliqué que Isaías 53 no es una profecía mesiánica, básicamente por los siguientes puntos. Uno, Isaías 53 pertenece a toda una sección del libro del profeta Isaías que no es mesiánica en ningún sentido, porque es una sección que habla de la restauración del pueblo de Israel después del exilio en Babilonia, o sea, del final del exilio y del renacimiento de Judea como reino, pero entonces es una sección en la que no se anuncia nunca, de ninguna manera, la restauración del linaje de David en el trono. Si no se habla de este tema, no es mesiánico, punto, porque lo mesiánico para el judaísmo y para la Biblia es estrictamente lo que tiene que ver una de dos, o con el linaje de David y el trono en Jerusalén, o con el sumo sacerdocio en el templo en Jerusalén. Si no se habla de estos temas, no es mesiánico, punto. Así funciona la lógica intrínseca del texto bíblico. Muy bien. Para contestarle al judaísmo y a este judío de nombre Irving Gatel, y también al cristianismo, efectivamente Isaías 53 no habla del restablecimiento del trono de David sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque efectivamente en el año 586 antes del Mesías de Isaías 53, Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrocó a Sedequías, rey de Judá, eliminando así la monarquía sobre los judíos, y la familia real de David desde entonces no ha gobernado a los judíos, ni se ha restablecido el trono de David sobre los judíos. Eso está bien, eso es perfecto. Pero eso no significa que el trono de David haya desaparecido de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque la corona de David continuó gobernando ya no a los judíos, sino a los israelitas, aquellos que habían sido deportados a Asiria, llevados por el imperio asirio. Estos israelitas se establecieron principalmente en Europa Occidental, siendo las Islas Británicas el lugar donde se restableció el trono de David sobre los israelitas, sobre la gente de Israel, sobre la gente del reino del norte. El trono de David que se encontraba entre los judíos fue arrancado y nuevamente plantado en Israel, en el reino del norte, por lo que específicamente Isaías 53 no habla del restablecimiento de la monarquía davídica sobre Jerusalén o sobre los judíos, sino de un tema que también es importante no solamente para los judíos o para los israelitas, sino también para la humanidad, porque Isaías 53 tiene que ver más con el perdón de los pecados de cada individuo por medio del sacrificio y sufrimientos del Mesías de Isaías 53 que el restablecimiento del trono de David sobre los judíos. Entonces es una falacia que el Mesías tiene que ver exclusivamente con gobernar a los judíos, sino de interceder por los judíos y por toda la humanidad. No nada más ser rey de los judíos, sino el Salvador de toda la humanidad. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22. Así ha dicho el Eterno, el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Sobre el monte alto de Israel lo plantaré, y allí alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, e hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo soy el Señor, lo he dicho, y lo haré. Y así lo hizo. Y desde entonces, el trono de David se encuentra nuevamente en Israel, ya no entre los judíos. Entonces, en toda esta sección, todo este pasaje, no se nos habla de la restauración del linaje de David en el trono, y por el contrario, se nos habla de que Israel va a ser gobernado por un emperador extranjero, por Ciro el Persa. Alto. Para darle respuesta al judaísmo y a este judío de nombre Irving Gatel, Israel no es sinónimo de judío.
Los judíos son una parte de todo el pueblo de Israel. Los judíos son descendientes de Judá, y como nación, el reino de Judá estaba compuesto por judíos, levitas y benjaminitas, por 3 tribus. Pero ser israelita es ser descendientes de Jacob, al cual le fue cambiado el nombre por Israel. Por lo tanto, los israelitas son hijos de Israel, no son hijos de Judá, porque los israelitas, la nación original, es el reino del norte, estaba compuesto por 10 tribus. Esto es importante aclararlo porque el trono de David ya no se encuentra entre los judíos, sino sobre los israelitas. Es tan sencillo de entenderlo que los grandes eruditos y los sabios no han podido entenderlo, pero así es la historia bíblica. Que digan que los judíos son el pueblo de Israel es otra falacia del judaísmo. Israel no es sinónimo de judíos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de Israel. Nuevamente, estos son los hijos de Israel, israelitas. Rubén, israelita. Simeón, israelita. Leví, israelita. Judá, israelita. Isaacar, israelita. Zabulón, israelita. Dan, israelita. José, israelita. Benjamín, israelita. Neftalí, israelita. Gad, israelita. Y por último, Aser, israelita. Los hijos de Israel no son judíos. Entonces, esta sección no es mesiánica. Por lo tanto, Isaías 53 no es mesiánico. Segunda, el personaje central en Isaías 53 es alguien identificado nada más como el siervo. Pero en toda esta sección de Isaías 40 al 55, repetidas, insistentes veces, se dice que el siervo es Israel. Entonces, el siervo sufriente de Isaías 53 es Israel. Así lo dice el propio texto de Isaías. Muy bien. Ahora, para darle respuesta al judaísmo, a Irving Gatel y al cristianismo, efectivamente, en este pasaje y en esta sección de Isaías, del capítulo 40 hasta el capítulo 66, Israel es reconocido como siervo, pero no es el único siervo, porque en realidad hay 2 siervos en esta sección. El primero es Israel, es el pecador, es el blasfemo, es el que ha ofendido al Eterno y que por lo tanto se encuentra fuera de la tierra prometida. Isaías capítulo 41, versículo 8. Acuérdense, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. No dice, te tomé de la tierra de Canaán, te tomé de la tierra de Jerusalén. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra, de la diáspora y de tierras lejanas, te llamé. No dice, de la tierra de Jerusalén, te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y está dentro de la misma sección donde se mencionan los 2 tipos de siervos. Uno es Israel y el otro siervo es el de Isaías capítulo 53. Ahora, muchos pudieran decir, es que se refiere a la diáspora judía. No, antes de la diáspora judía ya había una diáspora israelita. Esta ocurrió en el año 700 antes del Mesías de Isaías 53, cuando los asirios llevaron cautivos a los israelitas a Asiria. Y los israelitas ya no quisieron regresar a la tierra de Canaán, y los israelitas emigraron a Europa occidental. Los israelitas del reino del norte entraron como israelitas a Asiria y salieron
como anglosajones de Asiria y se establecieron en Europa Occidental y en otras partes del mundo. Entonces, a esa dispersión es a la que se refieren los profetas. Por ejemplo, el profeta Jeremías menciona la diáspora de Israel, la cual había ocurrido 200 años antes que él naciera. Antes que el profeta Jeremías naciera, ya había ocurrido la diáspora, pero la diáspora israelita, no la diáspora judía. Jeremías capítulo 30, versículo 10. Tú, pues, siervo mío Jacob. Jacob es siervo del Señor. No temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, es decir, tierra extranjera. Y Jacob volverá. ¿A dónde? A la tierra de Canaán, pero actualmente está en una tierra de cautividad, en la cautividad de Jacob. Descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. ¿A quién? A Israel. Versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Israel, te esparcí, te dispersé, estás en la diáspora. ¿En dónde? Entre las naciones. No dice en la tierra de Jerusalén, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Por qué? Por blasfemos. ¿Por qué? Por idólatras. ¿Por qué? Por apóstatas. La cautividad asiria fue por la apostasía de Israel. Esta apostasía trajo consigo el destierro de Israel de la tierra de Canaán y más tarde su diáspora. ¿A dónde? En los 4 ángulos de la tierra. Así que el siervo sufriente para nada es Israel. Israel es el siervo pecador que está recibiendo su merecido castigo por su maldad. ¿Se da cuenta de ello? Dando respuesta al judaísmo, a Irving Gatel y a los cristianos en general. Israel es el siervo pecador dentro del libro del profeta Isaías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6. Dice: en el año 9 de Oseas, rey de Israel, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel, no a Judá, llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. ¿Por qué Israel es el siervo pecador dentro del libro del profeta Isaías? Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Eterno, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del libro del profeta Isaías, Israel es el siervo malo, el siervo pecador, y por lo tanto necesita un salvador, un redentor, alguien que lo redima de todo ese pecado que cometió en el pasado. Luego, una más, los tiempos verbales. Hay un detalle ahí con los tiempos verbales. El autor de Isaías 53 todo el tiempo está hablando de alguien que va a ser restaurado en el futuro, pero que ya sufrió en el pasado. Es decir, los sufrimientos del siervo ya ocurrieron en el momento en que este autor escribe, y lo único que este autor está esperando es la restauración del siervo. Y obviamente con esto se refiere a que Israel ya había sido destruido por los babilonios, pero ahora están esperando la restauración de Israel. Entonces, para poder sostener que esta es una profecía mesiánica que habla de los futuros sufrimientos del Mesías, tienes que romper la lógica en tres
tienes que romper la lógica en 3 detalles cruciales. 1. La sección completa no es mesiánica, no habla de la restauración del trono de David, sino que Israel va a estar bajo un gobierno extranjero. Pero entonces tú tienes que decir, no es mesiánica, pero aquí sí. 2. La sección entera todo el tiempo dice que el siervo Israel. Entonces tienes que decir, bueno, es Israel, pero aquí no. Y finalmente, los tiempos verbales dicen que el sufrimiento ya ocurrió. La exaltación es lo que viene, la restauración es lo que viene después, pero el sufrimiento ya ocurrió. Y entonces tienes que decir, bueno, dice que ya ocurrió, pero significa que va a ocurrir. O sea, tienes que jugar al bueno. Es que cuando dice que sí, tenemos que entender que no. O sea, para poder decir que esto es una profecía mesiánica, tienes que violentar y faltar el respeto de lo que dice el texto bíblico. Para darle respuesta al judaísmo y a Irving Gatel, la narrativa utilizada por el profeta Isaías es la histórica, no lineal. El profeta Isaías constantemente está recordándole al pueblo y al lector los pecados de Israel. Y a eso tiene que recurrir a la historia, así como lo acabamos de hacer, leyendo otros pasajes, otros libros de la propia historia nacional de Israel, para entender el motivo por el cual el Mesías de Isaías 53 tuvo que padecer. El profeta Isaías señala los pecados de ellos, señala los pecados de la humanidad, pero al mismo tiempo trae esperanza, trae luz, mediante el Mesías de Isaías 53. Y eso no es una interpretación exagerada, no es violentar el texto bíblico, es sustentarlo con antecedentes y hechos históricos, pero al mismo tiempo el profeta Isaías, inspirado por el Eterno, trae luz y esperanza hacia el futuro con la llegada del Mesías de Isaías 53, recordándote tu pasado, pero trayéndote esperanza hacia el futuro en el Mesías de Isaías 53. Eso es totalmente válido, totalmente lógico. Yo, se lo señalé varias veces ayer, no estoy interpretando, me estoy limitando a señalar lo que dice el texto bíblico. Así lo dice. El rey es un extranjero, no hay restauración del linaje de David, no es mesiánico. El siervo es Israel. Los sufrimientos ya ocurrieron. El último pretexto que ponen es que Isaías 53 habla de un siervo inocente. ¿Y cómo puedo yo decir que Israel era inocente? Bueno, porque el propio texto de Isaías 40 al 55 habla del juicio a Israel por sus pecados, pero también del perdón de Dios a Israel. Y 10 capítulos antes, en Isaías 43, 25, se los leí, Dios dice, yo soy el que borra, el que perdona tus pecados, y no me acordaré más de ellos, por amor de mi nombre. Entonces, en Isaías 53, Israel, el siervo, es inocente, es limpio y no tiene mancha. ¿Por qué? Porque Dios ya lo perdonó, ya lo declaró perdonado en el capítulo 43, donde dice que no volverá a acordarse de sus pecados. Entonces, bueno, yo creo en lo que dice el texto. Yo sí le creo al texto. Yo me limito a lo que dice el texto y no me ando buscando pretextos para decir, bueno, es que dice que ya lo perdonó, pero no lo perdonó. Y entonces, ¿por qué aquí dice que es limpio y sin mancha? Sorry. El que quiera jugar a eso debe entonces entender que está yendo en contra de lo que dice la Biblia. Yo me limité a exponerlo tal cual. Entonces, Isaías 53 no es una profecía mesiánica y por eso el judaísmo nunca se le ocurrió ni siquiera la idea. Esa es una idea que viene después, en otro contexto, en otra religión, en otro tipo de exégesis, que bueno, pues es otra religión, no nos metemos con eso, pero no nos van a venir a decir, yo te voy a explicar lo que significa Isaías 53. Bueno, hay muchos que lo están intentando, entonces regreso con Mark para las preguntas y empezamos a ver. Es claro y es evidente que el judaísmo no sabe leer las escrituras, y eso que las han preservado durante siglos. Dice el judaísmo, Israel es inocente porque en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, Dios declaró inocente a Israel. Esto quiere decir que el siervo de Isaías 53
Supuestamente Israel es inocente, porque ya fue declarado inocente en el capítulo 43. Utilizando su propia lógica, es incongruente, porque en el capítulo 50, es decir, 7 capítulos después y 3 capítulos antes de Isaías 53, es decir, 2 capítulos antes, Dios le dice a Israel que es la repudiada, y más adelante en el capítulo 57, Dios les dice a Israel que son unos idólatras, y en el capítulo 56 a sus líderes religiosos y políticos les dice irresponsables. O sea, si vas a darle una lectura cronológica lineal, vas a encontrarte con incongruencias y contradicciones. ¿Por qué? Porque el Eterno demanda en la ley un sacrificio para el perdón de pecados. Como judío y como judaísmo, esto lo deberían de saber, evidenciando aquí su desconocimiento de la historia. ¿Se da cuenta de ello? Si acabamos de leer en la historia que el siervo pecador ofendió a Dios y que está recibiendo su justo castigo por su maldad, por su apostasía, por su pecado, por su rebeldía, esto quiere decir que Israel no se puede salvar a sí mismo y que por lo tanto necesita a alguien que lo rescate, alguien que lo salve, alguien que lo redima. ¿Y quién es ese siervo que redime a Israel de sus pecados? No es Israel mismo. La misma historia bíblica nos ha enseñado que el Eterno demandaba y demanda el sacrificio de un cordero inocente para pagar los pecados de los malos, de los pecadores. Eso está en la ley de Dios. ¿O a poco no, judaísmo? ¿O no es verdad, Irving Gatel? Si eres un verdadero judío y entiendes las leyes del Eterno, deberías de saber que para el perdón de pecados es necesario el derramamiento de la sangre de un inocente que pague por los pecados del pueblo, de la nación o de aquella persona que lo ofrece en sacrificio. Para que puedas comprender Isaías capítulo 53, deberías de estudiar y entender Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Eterno. Y la sangre será por señal en las casas donde ustedes están, y veré la sangre y pasaré. Pascua. Pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Peshach. Pascua. Isaías capítulo 53. El libro del profeta Isaías hace mención de Israel como el siervo pecador, el siervo blasfemo que necesita la sangre del cordero para remisión de sus propios pecados. Así está escrito en la ley del Eterno. Israel no se puede salvar a sí mismo, y tampoco Dios va a decretar santo al injusto, inocente al pecador. Se requiere derramamiento de sangre de un inocente para pagar por sus pecados.